tenemos la presencia de nuestro magíster en ciencias políticas, Roque García, que hoy va a traer un tema que siempre ha sido muy polémica en el encare que históricamente se le ha dado, ¿no? Se sabe que el proceso dictatorial uruguayo entre 1973 y 1984 tuvo como uno de sus grandes enemigos al Partido Comunista y al comunismo en general. Y acá en Uruguay el comunismo internacional tenía un gran referente, uno de sus grandes ideólogos, muy reconocido por los soviéticos, que era Rodney Arismendi. El tema fue que, para sorpresa de todos en esa época, la dictadura lo libera a Arismendi. Y mucho se dijo, y muchos se preguntaron ¿por qué? Esa actitud, llamémosle generosa, de la dictadura de liberar a quien lideraba a su gran adversario, el comunismo internacional. Roque ha investigado y va a ser el tema de su análisis y columna de hoy. ¿Por qué se liberó en su tiempo a Rodney Arismendi? ¿Cómo andás, Roque? Buen día. Buenos días, Neri. Sí es un tema muy interesante que he leído bastante y bueno, vamos a darle de lleno a la columna. El tema es así: Rodney Arismendi fue liberado como parte de una negociación que incluyó la entrega del aparato armado del Partido Comunista a las fuerzas conjuntas. Existe abundante prueba documental de eso. Pero vamos a fundamentarlo, vamos a ir parte por parte, vamos a tratar de analizar todos los elementos que tenemos, así que voy a tratar de ir rápido y tratando de ser lo más claro posible. ¿Te parece, Neri? Sí, ya empezaste el análisis allá arriba, ¿no? Porque lo dijiste, o sea, dijiste al final, en el comienzo, que Rodney Arismendi fue liberado a cambio de entregar el aparato armado del Partido Comunista. ¡Qué afirmación!, ¿no? Es así y es fácil de verlo. Vamos a analizar. Primero vamos a hacer la primera parte, que es datos, ¿tá? Yo te voy a contar que en abril del 74, ya con un gobierno militar, básicamente con Bordaberry en el poder, pero un gobierno respaldado en las Fuerzas Armadas, es que se inicia la represa de Salto Grande. Salto Grande es el proyecto geopolítico más importante del gobierno de la época. Es más, todas las personas que hablan mal, y los que muchas veces nosotros mismos hablamos mal de alguna de las políticas del gobierno militar de esa época, todo el mundo está de acuerdo que Salto Grande fue una obra magnífica que le significó un montón de beneficios para el Uruguay y que todavía le siguen significando, ¿no? Entonces, en 1974, en abril de 74, se empieza Salto Grande, ¿tá? La obra del gobierno militar en ese momento. El 8 de mayo del 74 es detenido Arismendi. ¿Da? Arismendi detenido, el Partido Comunista ya estaba proscripto, él estaba en la clandestinidad, él estaba disfrazado, que esto que lo otro, algunas anécdotas que no hacen al caso, pero él es detenido. El 8 de mayo y el 4 de enero del 75 es liberado y expulsado. Se va a la Unión Soviética. Hay que decir que no fue interrogado, digamos, como podrían haber sido interrogados otras personas en esos momentos, como ya dije en varias oportunidades, bajo la amenaza de premios. Eso no sucede con Arismendi. Arismendi tiene una prisión, digamos, entre algodones, y se va a la Unión Soviética, en donde recibe el premio Lenin, y en donde además, cuando vuelve en 1985, un dato que también es interesante, el Uruguay le paga, lo jubila, incluyendo los años en que estuvo en Rusia. O sea, él estaba en Rusia y después el BPS le pagó esos años como jubilación, mucho antes que aparecieran todas las leyes reparatorias y todo eso. Es decir, al señor Arismendi lo capturan, lo tratan bien, se va para Rusia, en Rusia le dan el premio Lenin y eso es... y acá le dan el premio BPS y ahora tiene un monumento a la entrada del cerro. Esta persona, inmediatamente que él cae, unos días después, en julio, cae una parte del archivo del Partido Comunista. El archivo, los comunistas son muy burocráticos, ¿no? Siempre lo fueron. Entonces, después de los sucesos de la seccional del Partido Comunista, que mueren 8 comunistas y muere un capitán del ejército, ellos deciden dividir el archivo en diferentes lugares. Hay una parte que cae con Arismendi, que son unas 6.000 fichas, ¿está? 6.000 fichas caen un tiempo después que cae Arismendi, y eso lo puedes leer en varios informes del Ministerio de Interior o de las Fuerzas Armadas, incluso que están hoy disponibles. En el 2008, el presidente Tabaré Vázquez decide devolverle al Partido Comunista las fichas que habían sido capturadas
por las Fuerzas Armadas, las fichas que estaban a disposición de las fuerzas conjuntas de ese momento. Le devuelve un fichero con 40.000 fichas. Pará. Las Fuerzas Armadas capturan 6.000 y después tienen 40.000 fichas. Devuelven 40.000 fichas que dicen fulano, o sea, fichas del Partido Comunista. Lo que se sabe es que fueron cayendo otros archivos, pero cualquiera puede buscar y no va a aparecer en ningún momento que aparecieron 30.000 fichas en tal lado, 15.000 fichas en tal lado, 12.000 fichas en tal lado. No aparecen. Aparece una captura de 150 fichas del OJTC, 35 en algún lugar del interior, pero no aparece el peso de las fichas. No hay bibliografía que diga de dónde salieron todas las fichas. En agosto, todo esto es dato, ¿no? En agosto de 1978 llegan las turbinas de Salto Grande. Las turbinas de Salto Grande son rusas comunistas. Están hechas una parte en la actual Ucrania, son muy buenas, porque son las que siguen alimentando la red energética uruguaya, pero son rusas. Y ahí es donde uno dice, pero los rusos estaban peleados con nosotros y nosotros, bueno, se hace... También es un dato, las turbinas vienen, obviamente que si llegan en el 78 es porque se negociaron antes, se hicieron antes, la represa se tuvo que hacer antes para meter esas turbinas, que ya digo, son muy buenas y siguen funcionando, y le han dado mucho beneficio al Estado uruguayo. Y también sabemos que la represión de las Fuerzas Armadas hacia el aparato armado del Partido Comunista tiene dos olas. Cualquiera que ha estudiado te lo va a decir. Hay una que de diciembre del 75 y otra junio del 76. Entonces, hasta ahora venimos simplemente haciendo datos, ¿tá? Y que dicen, bueno, estos son los datos, esto es lo que pasó. Ante eso, me falta una parte. Gregorio Álvarez. Perdona, qué casualidad que esas dos olas fueron justo antes que vinieran las turbinas soviéticas. Fue como un modo de presión, seguramente. Bien, ahora vamos a hacer para poner todo eso en conso. Lo último que también es un dato es que Gregorio Álvarez más de una vez dijo, y se lo dijo a la justicia, dijo, a Arismendi lo liberamos a cambio de los archivos del Partido Comunista. Y otro que es dato, pero es dato, que es que cuando fue Tabaré Vázquez, en definitiva fueron la gente de izquierda, a sacar el archivo completo del Partido Comunista, que eran más de 20 tomos, se llamaba Archivo Arismendi. El archivo se llamaba Arismendi, no lo primero que capturaron, todo se llamaba Archivo Arismendi. Eso es otro dato, cualquiera lo puede ver. Hasta ahora todo lo que vengo diciendo son datos. Voy a seguir con algunos datos más, porque parece que para tratar de dar iluminación. Los partidos comunistas del mundo todos seguían la línea de Moscú en aquellos años, porque ellos quieren instaurar un régimen de partido único, pero a nivel global. Hay que leer los partidos comunistas y básicamente en Rusia hasta ese momento había habido 4 grandes líderes. Lenin, que quería exportar la revolución a toda costa. Stalin, que quería preservar la revolución. El que sigue después de Stalin es Nikita Khrushchev, que quiere exportar la revolución y quiere hacer revolución. Es el que se mete en Cuba, es el que con él casi llegamos a la crisis de los misiles, casi el mundo entra en una guerra nuclear. Pero en el 64 llega Brezhnev. Y Brezhnev vamos a quedarnos quietos, y él habla de la coexistencia pacífica. Todo el mundo puede leer, buscan doctrina Brezhnev, es la coexistencia pacífica. ¿Qué significa la doctrina Brezhnev? En las zonas de influencia de la Unión Soviética, vos no te metés, le dice a Estados Unidos, y yo no me meto en las zonas de influencia de ustedes. Es decir, empatamos, no nos peleamos, no hay guerra nuclear y coexistimos pacíficamente. Eso es muy importante para entender lo que pasó en Uruguay. Porque el partido, y Arismendi es una persona totalmente fiel a la doctrina Brezhnev. Cuando Arismendi viaja a Cuba a la conferencia en que Fidel Castro pide poco menos que la revolución, todo el mundo dice que Arismendi hace un discurso diciendo: ustedes están locos, por acá no es. O sea, si bien Arismendi no descartaba la lucha armada, no era partidario de ella, y mucho menos en las actuales condiciones. Si uno se pregunta... Exactamente. Y Arismendi jugaba para Brezhnev, no jugaba para Fidel. Eso es clarísimo. Y bueno, y hay mucha evidencia. Todo esto que estamos hablando, cualquiera lo puede chequear. Entonces, lo que pasa en Uruguay, y la única explicación para estos 3-4 sucesos que son raros, es que hubo un arreglo. Es decir, dentro de la doctrina Brezhnev, Estados Unidos
y Rusia arreglaron un montón de paquetes. Y eso explicaría por qué cuando Arizmendi lo capturan, no lo tocan, vamos a decir las cosas como son, Arizmendi se va y los archivos empiezan a aparecer, porque empiezan a aparecer casi mágicamente. Hay dos, el Partido Comunista ha dicho que no, que esto es una falsedad, y dice porque cuando caen los archivos, Arizmendi ya está en la Unión Soviética. Y es lo mismo que sostiene mi amigo investigador Álvaro Alfonso, que le mando un saludo. Pero lo que pasa es que el acuerdo era mucho más grande y el acuerdo tenía otros garantes. Es decir, el acuerdo incluía, como vos bien dijiste, la venida de las turbinas de Salto Grande. El acuerdo se fue pactando y había garantes de ambos lados para que todo saliera lo bien que salió, porque al final para Uruguay le salió bien, sin demasiado, destruyó un aparato armado que tenía cerca de 2.500 efectivos, es lo que se calcula, o sea, le vino del cielo, no tuvo que hacer demasiado. Uruguay consiguió unas turbinas que son excelentes, los Estados Unidos seguramente deben haber cambiado algo por algo. Para los que crean que todo esto es un disparate y abundante información, que otros embajadores de Estados Unidos intentaron hacer otro tipo de cambio y no salieron, y también para el que le guste un poco los espías y todo eso, cualquiera que sepa un poco el tema te va a decir que más de una vez las potencias cambian por abajo de la mesa gente que es de su confianza. Entonces, así un poco repasando y cerrando la columna. ¿Es claro? Algunos datos que me llegaron también, porque desde que me dijiste que ibas a analizar este tema me puse un poco a investigar, es que también Uruguay hizo algunas ventas de carne hacia Polonia, que también integraba por entonces el bloque soviético. No sé si lo tenés eso. Exactamente, porque eso era el acuerdo. El acuerdo es, yo no te hago movimientos revolucionarios en tu zona, a los Estados Unidos, pero vos me dejás comerciar. Y vamos a decir una cosa, lo más ilógico de todo no es que Arizmendi lo hayan capturado ni que lo hayan largado. Lo más ilógico que en plena Guerra Fría Estados Unidos haya dado el visto bueno a que las turbinas rusas hayan venido a América. Fíjate que hace poco, cuando Uruguay quería comprar unas fragatas chinas, el movimiento geopolítico fue enorme, ¿no? A los chinos no le compras fragatas, armas no le comprás, comprarle celulares, si querés, y auto, pero arma no le comprás. Las cosas que son estratégicamente importantes, la potencia dominante en la región, las mira. O sea, la única forma, seamos realistas, de que Uruguay haya podido comprar turbinas que eran parte de su proyecto geopolítico más importante a Rusia, es porque los Estados Unidos estaban en el acuerdo. No hay otra forma de construir esto. Pero lo que me interesa, y es el punto de vista humano, y es muy importante en estos días que ha aparecido el cuerpo de una militante del Partido Comunista, es cuando lo llevamos todo esto a lo que somos los hombres. En el sentido de que una persona puede adherir a un partido totalitario. Un partido totalitario es que tiene fines totales. Y obviamente va a poner al Estado y al partido por encima de las personas. Una persona lo puede hacer. Una persona puede adherir a un movimiento revolucionario, un movimiento terrorista, una persona puede adherir a un movimiento que trabaja en la clandestinidad, sabiendo que pone en riesgo su vida. Lo puede hacer, es una decisión voluntaria. Lo que está mal es que esa persona caiga y haya sido entregada por sus propios líderes. La gente en la que ella confió, la entregaron y la cambiaron por la libertad de un ideólogo, por unas turbinas o por una venta de carne. Y esa es la evidencia clara. Y eso para mí es lo más importante de esta columna, más allá de revolver el pasado y lo que las agencias de inteligencia hicieron en el momento. Acá hay una traición del liderazgo del Partido Comunista a sus propios individuos, a la gente que ellos creían. Ellos sabían que al entregarlo a las fuerzas conjuntas, la represión iba a ser terrible. Y los entregaron. Y no hay ninguna fuente que diga que no, solamente los comunistas. Y después pasó, y Arizmendi volvió, es un héroe, y bueno, y ya todos sabemos lo que significa el Partido Comunista desde ese momento y hasta ahora. Confío en haber redondeado la columna y me quedo contento si me preguntás algo más. No, pero además lo dijiste con una notable claridad a todo el proceso, que basado en datos, como decís vos, genera relato histórico, ¿no? Como todo movimiento totalitario, siempre salva a sus líderes. Y si tiene que sacrificar al pueblo, lo sacrifica, y que ha quedado demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Esto es un dato de la realidad.